El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que el gobierno dominicano colocó nueva deuda pública en el mercado interno y denominado en pesos a una tasa de 9.99%. Esto es 48 puntos base menor a la colocada más recientemente en mayo pasado. Esto evidencia la confianza de los agentes económicos en el manejo fiscal del gobierno. Y hay que decirlo, un ministro de Hacienda en ningún país del mundo va a ganar un concurso de simpatía ni va a estar dentro de los ministros mejor valorados, porque le toca la difícil pero necesaria tarea de cuadrar la caja en un país donde los ingresos gubernamentales son menores que los gastos y además donde cerca del 23% de los ingresos corrientes se utilizan para pagar intereses de la deuda pública. Hay que hacer de tripas corazón para manejar el presupuesto nacional y hacer que los escasos recursos rindan para todas las cosas, especialmente cuando se ha tenido que hacer frente con dos choques económicos de origen externo brutales como la pandemia y el vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a Ucrania. Y es que no hay que ser simpático para ser ministro de Hacienda, sino hay que cumplir con la tarea de cuadrar la caja. Aunque eso incomode a muchos, eso es lo que toca. Y cuando toca hacer la tarea, hay que hacerla. Usted puede valorarlo por cómo habla, por cómo dice y cómo se comporta. Ahora, de que los resultados le están dando la razón y que el ministro de Hacienda está haciendo buen trabajo, lo muestra que está logrando colocar deuda a una menor tasa y eso implica un menor costo financiero para la deuda pública de cara al futuro. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? ¿Eres experto a...
continuamos en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó en su cuenta de Twitter que el gobierno dominicano había logrado colocar en el día de ayer nueva deuda soberana o bonos soberanos denominados en pesos a una tasa de 9.99%, esto es 48 puntos base menor a la que recientemente había colocado en mayo pasado. Y esto de verdad muestra que la estrategia macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada por el Ministerio de Hacienda, que hizo que en el momento más difícil del año pasado, luego de ese vendaval inflacionario, la inflación doméstica se mantuviera en un solo dígito y no llegara y no alcanzara los 2 dígitos, precisamente porque mientras el Banco Central aumentaba su tasa de política monetaria, el Ministerio de Hacienda, vía órdenes superiores o del presidente de la República, destinaba recursos para subsidiar la energía eléctrica, los combustibles y muchas materias primas para que intermediaban o que formaban parte de la industria alimentaria para hacer que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas no fuera tan fuerte de lo que pudo ser si no se subsidiaban estos bienes y servicios. Y digo esto porque lo que operó para controlar la inflación y obviamente para reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos vía un aumento en el costo del financiamiento privado, también ahora comienza a operar luego de la decisión tomada por el Banco Central de reducir su tasa de política monetaria de 8.50 a 8% y de destinar 94 mil millones de pesos para ser prestados por el sistema financiero a los sectores productivos y a los hogares a una tasa no mayor de un 9%, también está redundando para que el costo de la deuda pública se reduzca, porque esta caída de 48 puntos base en la deuda pública interna es importante y lógicamente se reduce el costo del financiamiento y eso implica menores recursos de deuda pública o de intereses de la deuda pública para el futuro. Pero vamos a ver, señor director, la primera lámina que publicó el ministro de Hacienda y estamos viendo las tasas de corte de la subasta del Ministerio de Hacienda o las tasas promedio. Fíjense que desde junio del año pasado, 2022, donde colocaron deuda a 12.87, ahora a junio de este año, un año exactamente, están colocando deuda a 9.99%. ¿Qué ha permitido eso? Estamos hablando de deuda con vencimiento a el año 2034. Y esto estamos estableciendo que, lógicamente, aquí lo que ha permitido esta caída de la tasa de interés ha sido la reducción de la inflación, la estrategia de coordinación macroeconómica que ha permitido que se reduzca la inflación, lógicamente está haciendo que se reduzca la tasa de interés, porque los inversionistas lo que ven es la tasa de interés real, es decir, esa tasa de 9.99, que es la tasa nominal, menos la inflación, entonces tienen una tasa de interés real, que es la que están mirando los inversionistas, y están dispuestos a colocar, a comprar títulos del Estado Dominicano, en este caso bonos, denominados en pesos, a una tasa nominal menor, porque como está cayendo rápidamente la inflación, pues a nivel real, en términos reales, la rentabilidad de esos títulos aumenta. Pero vamos a seguir, señor director, para ver un tema que tocamos en el día de ayer, con la, póngale comilla, a la supuesta o a la llamada regla de oro a nivel fiscal, está anclada en el artículo 43 de la Ley de Crédito Público, que dice lo siguiente: no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento, salvo cuando se trate de gastos de actividades comprendidas en convenios de préstamos recibidos de organismos multilaterales o bilaterales. Esto quiero bajar al piso, señor director. Miren, esto esconde una realidad importante, y es que
no se puede endeudar para gastos operativos o gastos de funcionamiento. Pero eso oculta algo, y es que en un país donde se está destinando cerca de un 23% de los ingresos corrientes o los ingresos tributarios para pagar los intereses de la deuda, eso no es gasto operativo en términos estrictos. Eso no es gasto operativo, porque el gobierno no utiliza esos recursos para funcionar, utiliza esos recursos para pagar deuda pública. Entonces, ese artículo, que es en lo que muchos colegas y amigos se basan o se anclan para hablar de la supuesta regla de oro en términos fiscales, podría ser engañoso, sobre todo en un momento donde las finanzas públicas han tenido que enfrentar un choque externo compuesto, primero por la pandemia y luego por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, hasta el 2019 había una condición o una situación internacional que condicionaba a las finanzas públicas de forma distinta a lo que la condiciona luego de la llegada de la pandemia y luego de la invasión rusa a Ucrania por todos los recursos en subsidios que hubo que buscar. Y es la misma caja. O sea, hay que cuadrar la caja. Lo que usted utiliza para subsidio tiene que recortarlo en otras actividades presupuestarias, en el gasto corriente o en el gasto de capital. Entonces, es importante decir esto porque a veces las definiciones económicas no son tan claras y ocultan cosas como los ingentes recursos que se necesitan para pagar todos los años los intereses de la deuda pública. Y eso no son gastos operativos, por definición, porque no se utilizan, se pagan. Eso no se utiliza para ninguna otra actividad que no sea cumplir con los compromisos adquiridos por anteriores y presentes administraciones para poder mantener el buen nombre de la República Dominicana en los mercados financieros internacionales como una economía que cumple con los títulos de deuda que emite a los mercados internacionales y por eso los inversionistas siguen comprando títulos de República Dominicana. Pero vamos a ver cómo ha estado la ejecución presupuestaria, señor director, con la próxima lámina. Aquí está una publicación que hace el Ministerio de Hacienda vía la Dirección General de Presupuesto con la ejecución presupuestaria hasta el 2 de junio de este mes. Y aquí podemos ver a grandes rasgos la situación en la que el gobierno tiene que ir pagando los intereses de la deuda pública. Es decir, el gobierno tiene ingresos corrientes e ingresos de capital por 437.306.38 millones de pesos. Pero de eso, solo cuando usted baja al tema de los gastos y dentro de los gastos, los intereses de la deuda, de eso, 88.118.2 son para pago de intereses de la deuda. Eso quiere decir, eso se resta automáticamente y de los gastos en términos efectivos ya no son 495.680.8 millones. A esa suma hay que restarle 88.118.2 millones de pesos que fueron a cubrir o a pagar los intereses de la deuda pública. Y eso no son gastos operativos, porque eso no se utiliza ni para gastos corrientes ni para gastos de capital. Se restan automáticamente de los gastos para ir a cumplir con los compromisos de pagar los intereses de la deuda pública. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de hacer los análisis y hablar, ¿verdad?, de esa teóricamente regla de oro, que no está escrita en la ley de crédito público, solo está ahí esbozada
sin llamarla, en ese artículo de la Ley de Crédito Público que le leí en la lámina pasada. Pero vamos a verlo ahora como una figura, ¿verdad? Vamos a ver esta cuenta, ahorro, inversión y financiamiento, donde se ven, como dije, esa parte roja, que son los gastos, y los ingresos que están en la franja azul. Fíjense cómo dije que ser ministro de Hacienda es una actividad compleja, porque hay que cuadrar la caja en un país donde, como usted está viendo, los gastos, que son la franja roja, son mayores que los ingresos, que son la franja azul. Y hay que financiar ese déficit colocando deuda pública y también pagando deuda pública anterior. Y por eso tenemos un resultado financiero de 53.003.8 millones de pesos negativos. Ese es el resultado financiero. Los intereses de la deuda hay que sumarlos y tenemos un resultado primario en términos positivos de 34.695.8 millones de pesos. Y aquí estamos viendo que las fuentes son mayores que las aplicaciones financieras y, lógicamente, la nueva colocación de la deuda pública interna va a ser utilizada como las fuentes o adicionadas a la fuente financiera que fueron autorizadas por el Congreso cuando se aprobó el presupuesto nacional del Estado. Vamos al piso, señor director. Quería decir esto porque hay que ser, como decía el patricio Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero si queréis ser felices. Y, lógicamente, hay que establecer que es muy difícil cuadrar la caja en nuestro país y la regla de oro, que está anclada en ese artículo 41 de la Ley de Crédito Público, habla de gastos operativos o de gastos de funcionamiento, pero no define bien los gastos operativos, pero uno puede definir los gastos operativos como los necesarios para hacer operaciones para que el gobierno funcione. Pero, lógicamente, pagar deuda es un compromiso previo, porque la deuda es prioritaria al patrimonio en términos privados, pero también en términos de finanzas públicas. Hay que pagar primero la deuda y con lo que queda, entonces se puede hacer un ejercicio financiero acorde a lo que te permitan los recursos disponibles. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al sistema educativo nacional.
un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en Cada Noche, la principal revista de análisis económico y financiero que tiene la República Dominicana, que usted lo puede ver a través del canal 85 de Claro TV y de Win Telecom, así como por el canal de YouTube de Voz Media Network. Y ahora vamos a ver rápidamente, vamos a dar una pincelada de la última actualización macroeconómica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para ver varios indicadores al pasado mes de abril, a la espera, lógicamente, de que el pasado mes de mayo también sea incorporado en un futuro informe. Pero vamos a ver cómo iba la economía dominicana durante los primeros 4 meses, durante el primer cuatrimestre, y ustedes podrán observar cómo han cambiado las cosas desde la última decisión del Banco Central. Estamos haciendo un análisis, vamos a ver gráficos y con ustedes lo vamos a compartir en el primer cuatrimestre antes de que el Banco Central, repito, tomara la decisión de reducir su tasa de política monetaria, y de colocar estos 94,000 millones de pesos al sistema financiero nacional para ser colocados a una tasa no mayor de un 9% a sectores productivos y hogares. Vamos a ver el índice de precios de la manufactura durante el primer cuatrimestre de este año, y estamos viendo que durante enero y abril el índice de manufactura, los precios al productor, el índice de precios al productor, fundamentalmente materias primas, subieron en 6.2%, pero no en todos los renglones fue igual. Porque en enero-abril, cuando se compara, cuando hablo de 6.2%, fue el índice de precios enero-abril 2022, pero fíjense cómo los precios se desplomaron y el índice de precios al consumidor, al productor, perdonen que es la costumbre, al productor de manufactura, entre enero y abril del año 2023 fue de tan solo 1.7%. En la elaboración de productos alimenticios aumentó en 0.9%, en productos textiles 0.4%, fabricación de minerales no metálicos 0.4%, y fíjense que en otras actividades se redujeron o fueron menores que el mismo periodo del año anterior. Pero vamos a seguir, señor director, con otros resultados. Vamos a ver que las exportaciones agropecuarias pues fueron menores, por así decirlo, en el mes de abril, o fueron prácticamente iguales a el año 2022, que representaron 69.8 millones de dólares en valores FOB, Free on Board. Entonces, vemos que en marzo fueron de 83.7 millones de dólares, pero en abril cayeron a 69.8 millones de dólares cuando se compara con igual periodo del año pasado. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación. La producción de manufactura local y de zona franca, pues en el caso del mes de abril se redujo a
100.3 millones de dólares y estuvo ligeramente por debajo del mismo periodo del año anterior. El año 2022 hubo una expansión importante en el sector de zona franca y venía hasta el mes de abril de este año, que aumentó a 122.5 millones de dólares la producción de manufactura, pero cayó en 20 millones de dólares a abril de este año. Entonces, vamos a seguir, señor director, con el tema de la manufactura. Las exportaciones manufactureras de zona franca cayeron de 28.9 millones de dólares en marzo a 22.8 millones de dólares en abril, y eso fue inferior a el mismo periodo del año pasado, 2022. Estamos viendo que durante el primer cuatrimestre, sobre todo en abril, en el tema de las exportaciones, pues fueron menores al mismo periodo del año anterior, y eso implicó que el índice de actividad económica, el IMAE, tuviera un promedio cuatrimestral de 1.2%. Vamos a seguir, señor director. Operaciones de manufactura local en el mes de abril alcanzaron a 71.4 millones de pesos, en este caso operaciones de manufactura local, y en el mes de marzo habían aumentado a 86.8%. Hay que decir que también estas operaciones de manufactura local denominadas en pesos fue menor al mismo periodo del año 2022, pero fue prácticamente igual al año 2021. Vamos a seguir, señor director. Las exportaciones nacionales o las exportaciones nacionales manufactureras en millones de pesos también se redujeron de 6.8 millones de pesos a 6.1, o vamos a decir, aquí está en miles de millones de pesos, es decir, se redujeron de 6.800 millones de pesos a 6.100 millones de pesos, por debajo de los 7.400 millones de pesos de abril del año pasado y prácticamente igual a los 6.100 millones de pesos de abril del año 2021. Así es que vamos a seguir, señor director. Vamos a ver un tema que a los constructores le preocupa, y este es el índice de costos de la vivienda, y es un índice muy utilizado para los ingenieros y para valorar el costo de una vivienda. Hay que decir que para el periodo enero-abril del año pasado, la variación del índice de costo de la vivienda fue de 2%. Sin embargo, en el mismo periodo de este año, es decir, enero-abril del año 2023, ese índice fue negativo en 0.4%. Vamos a ver que de cementos y pegamentos aumentó 8.3%, de blocks y de otros 7.3%, hormigones 3.9%, tuberías y piezas 2.5%, pero fíjense cómo en el caso de los aceros o del acero se redujo en 1.5%, de la ebanistería 2.7%, de maderas 10.4% negativo, y de pisos y cerámicas también se redujeron en una cifra importante, casi en un 30%, en un 29.8%. Es decir, que ese índice se creció, pero negativamente en 0.4%. Es decir, construir una vivienda es menor en términos relativos que, de acuerdo a la variación de este índice, que durante el mismo periodo del año pasado. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver el índice de precios al productor de los servicios, que durante el año pasado, enero-abril, aumentó en 3.2%. Sin embargo, en enero-abril de este año aumentaron en tan solo 1.5%. Y vemos ahí todas las actividades que aumentaron, entre ellos la actividad inmobiliaria en 0.3%, los servicios de A y B, que es alimentos y bebidas, 1.5%, exactamente igual que el índice, pero estamos viendo que en el caso de las agencias de viaje,
fue negativo en 0.2% y de transporte terrestre 1%, pero en términos negativos también. Vamos a seguir, señor director. Rápidamente, vamos a ver las importaciones reales de materiales de construcción. Fíjense cómo, claro, si se redujo o creció negativamente el sector de la construcción, entre otros por el aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central y aguas abajo, el aumento en la tasa de interés, en este caso del sector hipotecario. Fíjense cómo cayó fuertemente la importación de materiales de construcción y en abril ya esa reducción en términos negativos venía disminuyéndose, pero todavía era importante, con un 31.8% en términos negativos, luego de caer durante el mes de febrero en prácticamente 50% en términos negativos. Pero vamos a ver, quería poner esto, pero esto cuando se actualicen las cifras de mayo y de junio, veremos que va a estar en términos positivos. ¿Por qué? Porque la caída de la tasa de interés y estos recursos de los 94.000 millones que puso el Banco Central en el sistema financiero nacional para ser prestado a sectores económicos y hogares a una tasa no mayor de un 9%, ¿qué es lo que va a hacer? Que aumente la importación de materiales de construcción, porque va a ser ahora más factible que proyectos de vivienda que se habían pospuesto por el costo de los materiales y el aumento de la tasa, pues ahora sean incorporados a la construcción o a los proyectos de vivienda en este segundo semestre del año. Vamos a seguir, señor director. Aquí estamos viendo el índice de movilidad terrestre, que tiene que ver con la movilidad de carga y de pasajeros, y aquí vemos que en el caso del año 2023, ese índice, lógicamente, que es menor que el mismo índice del año pasado, tanto para carga como para el caso de pasajeros. Seguimos, señor director. Y aquí estamos viendo también las operaciones totales del transporte y estamos viendo que fue de 116.6, esto es un índice, y ese índice resultó ser menor que el mismo periodo abril del año anterior, aunque en el mes de marzo fue mayor. Pero estamos viendo que lógicamente, como la actividad económica se redujo, también las operaciones de transporte, fundamentalmente el transporte de carga, se ve afectado. Seguimos. Aquí tenemos las operaciones en el caso del comercio, que durante el mes de abril también se redujeron respecto del mismo mes del año anterior, el año 2022, y prácticamente igual que la del año 2021. Fíjense en la línea roja la trayectoria que llevaba al mes de marzo, 140, pero después en abril cayó fuertemente a 109.8%. Vamos al piso, señor director. Quería poner estos resultados de la actualización macroeconómica del Ministerio de Economía a el mes de abril, un poco para mostrar cómo iba la actividad económica hasta los primeros 4 meses y cómo estas medidas que se tomaron, que entraron en vigencia a partir del 1 de junio de este mes, o mejor dicho, de este año, 1 de junio de este año, es importante resaltar que va a implicar un cambio respecto de la actividad económica, porque las medidas monetarias buscan incentivar el consumo doméstico y ya estamos viendo cómo las tasas están bajando rápidamente y cómo va a aumentar o se proyecta que aumente el consumo. Así es que luego de la pausa vamos a continuar con esta actualización macroeconómica del Ministerio de Economía y vamos a ver el mercado laboral y el pago de sueldos y salarios, cómo fue o cómo se desempeñó
durante el primer cuatrimestre de este año. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ya en la parte final de la noche vamos a continuar con esta actualización macroeconómica del Ministerio de Economía en aspectos vinculados al mercado laboral y al sector financiero, que fue o cómo se desempeñó fundamentalmente o cómo se desempeñaron estos sectores durante el primer cuatrimestre de este año. Y esto es importante mostrarlo porque, repito, hay un antes y un después, o vamos a ver en la medida en que nueva información se vaya incorporando, cómo se podría establecer un antes y un después de las medidas de incentivo monetario que han sido determinadas por la Junta Monetaria. Vamos a ver cómo la actividad económica cambia. Y es que aquí está, de acuerdo a lo que establece esta actualización macroeconómica del Ministerio de Economía, la cantidad de trabajadores registrados en el sistema dominicano de la seguridad social, y estamos viendo que durante el mes de abril los registrados fueron 2.268.000.6 personas. Y aquí eso de alguna manera está diciendo que hubo una reducción
en abril respecto del mes de marzo y de alguna manera está hablando de una menor actividad económica. Lo que se proyecta es que una vez incorporadas las decisiones de incentivo monetario por parte del Banco Central, pues los agentes económicos aumenten el consumo privado y la actividad económica pues se vea afectada en términos positivos. Vamos a seguir, señor director. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, a ver cómo, fíjense aquí el índice global de personal y remuneraciones que en el año 2023, en abril de este año, pues aumentó a 104.0%. Fíjense que aumentó respecto de enero y que está por encima del año pasado y eso lo explica los aumentos sectoriales que se han venido dando a través de el Comité Nacional de Salarios que se hacen en la sede del Ministerio de Trabajo. Fíjense cómo ya en la medida en que se ha ido aumentando el pago de sueldos y salarios, o el salario mínimo, que es lo que se discute en el Comité Nacional de Salarios, pues este índice de remuneración de personal ha ido aumentando respecto de años anteriores. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver los trabajadores formales por sector económico. La administración pública se ha reducido, también el sector de comunicaciones o de las telecomunicaciones, y fíjense en cuáles sectores ha aumentado de forma más importante. Manufactura, otros servicios y hoteles, bares y restaurantes, como debe ser o como se espera, porque este es el sector que prácticamente está llevando sobre sus hombros el crecimiento económico del país. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Un tema que a mí me gusta traer mucho aquí tiene que ver con el pluriempleo por sector económico. Los dominicanos sabemos qué es eso, porque eso implica que muchos trabajadores e incluso profesionales tienen más de un empleo o tienen más de una actividad productiva diaria que les permite aumentar sus ingresos laborales. Aquí estamos viendo que en los sectores donde hay una mayor variación por el pluriempleo es el sector de manufactura con 13.5%, que ha aumentado el pluriempleo, es decir, personas que tienen más de un empleo en ese sector. Y en el sector agropecuario, un 12.8%, en esos sectores es donde más ha aumentado, así como en otros servicios con 12.6%, son los sectores donde existe mayor pluriempleo, así como en el tema de la intermediación financiera con 7.1%. Así es que en esos sectores es donde los trabajadores tienen más de un empleo. Vamos a seguir, señor director. Aquí está el saldo adeudado real por los sectores productivos en millones de pesos. Estamos viendo que el saldo adeudado o la deuda en el mes de abril fue de 664.400 millones de pesos, superior a los 632.000 millones del mismo periodo del año pasado, 2022. Así que hay un mayor saldo adeudado de los sectores productivos que van al sector financiero, lógicamente a apalancarse para cubrir sus operaciones y producir y vender en los mercados en que participan. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver el saldo adeudado real por sector productivo. Vamos a ver que el saldo adeudado en el año 2000, en abril del 2023, aumentó a 5.1%, mayor que el mismo mes del año 2022, que fue de 1.6%. ¿Cuáles son los sectores donde hay un mayor saldo adeudado? Aquí tenemos al sector comercio con 3.9%,
lo de actividades inmobiliarias 0.8, electricidad y agua, minas y canteras, y cuáles son los sectores que están menos endeudados o que la relación con el mismo mes del año pasado es negativa. Manufactura, el sector agropecuario y hoteles, bares y restaurantes. Vamos a seguir, señor director, con esta interesantísima presentación. Aquí está, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero las microempresas, que explican la mayoría, un mayor porcentaje del tejido productivo nacional, y por eso hay que darle un seguimiento cercano. Aquí estamos viendo que el saldo adeudado por las microempresas es de 47.100 millones de pesos, fue en el mes de abril, superior a el mismo periodo del año pasado. Durante todo este año ha tenido una trayectoria, que es esa línea roja que está ahí, la línea punteada, por encima del saldo que adeudaban en el año pasado, 2022. Vamos a seguir, señor director. Aquí está el saldo adeudado por el sector consumo, que es el sector, digamos, uno de los sectores más activos en materia de, digamos, de la actividad del sector financiero, y en abril de este año, pues el saldo adeudado real del sector consumo fue de 382.200 millones de pesos, superior al mismo mes del año anterior. Así es que ahí estamos viendo que, como muestran los números del sector financiero, pues han podido colocar sus préstamos a los distintos sectores productivos del país. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver cómo consolida esa información que está provista por el Ministerio de Economía, actualizado a el mes de abril. Vamos a ver aquí que el saldo adeudado real del sector vivienda o el sector hipotecario también aumentó a 216.500 millones de pesos, por encima de lo ocurrido el año pasado, 2022. Fíjense que la línea roja durante los 4 primeros meses ha tenido una trayectoria pues superior a la línea azul correspondiente al año pasado. Vamos a ver, señor director, cómo consolida en la próxima lámina el saldo adeudado real del sector privado. Vamos a ver que el sector productivo es el que tiene un mayor endeudamiento y explica el 50.7% del saldo adeudado real, seguido por el sector de consumo con 29.2%, adquisición de vivienda 16.5% y en el caso de las microempresas un 3.6%. Ahí está, esa era la información del saldo adeudado real del sector privado consolidado, y eso muestra de alguna manera que la importancia del sistema financiero dominicano, que los sistemas financieros son algo así como el sistema circulatorio de la economía, lo que mueven recursos entre sectores productivos y hogares, y lógicamente sin ese sistema circulatorio funcionando, el cuerpo productivo podría verse afectado. Y ese no es el caso dominicano, porque tenemos un robusto sistema financiero con índices de actividad, de solvencia importantes, por encima de los requerimientos que establece la ley monetaria y financiera, y con un bajísimo nivel de morosidad, por debajo incluso de un 1%. Así es que ahí estábamos viendo estos resultados provistos por la actualización macroeconómica del Ministerio de Economía. Así es que a ustedes no nos resta más que darle las gracias por la sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.